Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla de esta noche, Madera como material de construcción en Costa Rica, a cargo de nuestro panelista, el ingeniero Juan Tuc Durán. Nada más recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y esta será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista, el ingeniero Juan Tuc Durán. Es egresado de la Universidad de Costa Rica y de Washington State. Es consultor independiente en diseño estructural de madera, ganador del Premio Nacional Clodomiro Picado, 1979-1980. También tiene el premio a la trayectoria de la Cámara Costarricense de la Construcción en el 2015. Es autor del libro Madera, Bambú y Diseño y Construcción, miembro de la Comisión de Construcción y Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Galería de Arte Casa 5 del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Juan Tuc para que inicie su conferencia. Adelante, don Juan. Muchas gracias, Carol. Buenas noches a todos los compañeros que se han unido esta noche a esta reunión. Es para mí un gusto, un placer poder charlar con ustedes sobre el tema de un producto natural producido por el bosque, la naturaleza, el cual si no lo consumimos, si no lo hacemos efectivo en cuanto a posibilidades constructivas, pues la necesidad de los finqueros de poder obtener utilidad de sus terrenos se va a truncar y digamos, la reforestación que se debe estimular quedaría en manos de gente cuyo fin es promover una reforestación natural, que es el manejo de los bosques para conservación de animales y biología de nuestro país, lo cual es absolutamente importante. Es otra parte, por eso quiero hacer dos observaciones. La primera es que la madera como material de construcción proviene del bosque y la segunda es que el bosque, a su vez, si no se explota como fuente de materia prima, también sirve para la atracción de turismo ecológico para personas que aman la naturaleza y que pagan venir a nuestro país a disfrutar las zonas montañosas, las zonas verdes, los ríos y todo lo que la madera y el bosque produce. Lo hecho esta observación, entonces, nos queda a nosotros, ingenieros, arquitectos y constructores, el poder utilizar la madera de manera que genere un incentivo económico al bosque y a los poseedores de bosque. Esto es muy importante y ellos de esta manera se ven incentivados en sembrar y manejar efectivamente los bosques
para producción de madera. Bueno, hecho estas consideraciones, que a veces la gente cree que si cortan un árbol, están destruyendo el bosque. Es todo lo contrario. Voy a compartir con ustedes la presentación. Ok, se está observando. Sí, señor. Ok, uno de los principales mitos que tenemos en la madera es que la madera no sirve para construir porque se rompe fácilmente y no aguanta. La realidad es que muchos estudios demuestran que la madera clasificada, diseñada estructuralmente, preservada, seca, tiene mejores resultados que las de acero y concreto por su menor peso, resistencia y mantenimiento. Lo más importante también es que su huella de carbono durante su procesamiento en lo que es extracción, aserrío, secado, tratamiento y utilización en todo ese camino, el consumo de combustibles fósiles es increíblemente menor, como 17 a 20 veces menos que el acero y como 10 o 12 veces menos que el concreto. No obstante, el concreto, el siguiente después de la madera y el bambú, el concreto es otro de los materiales sumamente, digamos, ecológicos. Bueno, uno de los objetivos de esta charla es presentar algunos proyectos que han sido realizados en madera a lo largo de unos años de experiencia, los cuales se pueden leer, se pueden revisar, lo que vamos a ver aquí, en el libro que se publicó la semana antepasada en el colegio, que se llama Madera, Bambú, Diseño y Construcción, en su 4ª edición. Yo he hecho un gran esfuerzo por actualizar una 4ª vez el libro sobre madera de diseño y construcción con el objeto de introducir 2 nuevos temas que no venían en la versión anterior, y que es el tema de la madera laminada atornillada, que nos permite realizar estructuras y elementos estructurales como el que vemos aquí en esta foto, en la foto del libro. Por eso el libro tiene esta vez esa fotografía en la portada, porque es sumamente importante. Es un hito en la historia digamos, en la historia de las estructuras de madera en nuestro país. Luego, quería mostrar que antes de que apareciera la tecnología que se utiliza y se da a conocer en este libro, se trabajaba mucho en las zonas costeras, como esta casa en Golfito, proyectos de madera que eran sumamente útiles y funcionales en su momento. Sin embargo, acuérdense que, por ejemplo, esta casa se hecha hace como unos 70, 80 años, y en ese momento la tecnología disponible pues no era la con la que contamos ahora, y tenían que valerse del empirismo y de la experiencia que en ese momento se tenía para la construcción. Por eso estas casas que están todas elevadas nos enseñan que esa es una arquitectura apropiada para la madera, para la sanidad de los habitantes, para el mantenimiento. Pero estas casas demandaban especies de madera resistentes, como el, bueno, bueno, maderas muy, muy resistentes. Ahorita les digo algunas, es que se me fue en este momento, pero las podemos ver en el libro. Tenemos una lista de especies
resistentes, aptas para cualquier condición, pero no se estresen, no se corran en apuntar nada, porque de por sí esas variedades ya han sido prácticamente sacadas del bosque y en este momento están en recuperación, diría yo. Bueno, por ejemplo, una es el roble, pero ese no es tan, aquí tengo. En estas casas de las zonas costeras, si ustedes usan ajo o almendro o amarillón o cachimbo o cedro amargo o cocobola o guachipelín o guayacán real o manú, y ahí siguen. Esa es como una mitad. Habían maderas que perfectamente duraban más de 100 años, pero precisamente por esas propiedades tan duraderas fueron explotadas bárbaramente y prácticamente los árboles que quedan en este momento deben utilizarse como fuente para semilla y para reforestación, problema que se le pasa a los ingenieros forestales y a los finqueros que están en ese campo. Bueno, otro punto en cuanto a la madera es, por ejemplo, el uso adecuado de las dimensiones. Por ejemplo, aquí vemos madera de 2 por 8, 2 por 10. Fíjense ustedes cómo se utilizan de manera combinada para poder utilizar unos pocos elementos aserrados, de manera que podamos tener un stock en bodega grande y no tener que estar haciendo cortes específicos para cada uso. Aquí, por ejemplo, vemos unos elementos que aquí los estamos usando dobles para reducir el stock de inventario de la madera. Otro tema importantísimo es la estructuración. Aquí vemos, por ejemplo, unos pilotes de madera tratada con creosota, que es muy fuerte para el ataque de usos en ambiente marino. Pero noten ustedes cómo la estructuración para madera, aquí tenemos una pasarela, la cual ahora más adelante vamos a ver con más detenimiento. Los bosques de plantación, que son los que nos interesan a nosotros profesionalmente como fuente de madera, tenemos el jaúl, el ciprés, la melina, la teca y otros más. Y en el mundo, a nivel mundial, la explotación de madera de plantación es enorme. Y si nosotros no utilizamos esta madera, pues se queda en el bosque formando parte de la descomposición de los árboles. Y aquí vemos el ataque de hongos para trozas de madera que han sido dejadas abandonadas. Lo que quiero que les quede claro es que si no utilizamos la madera de todas maneras va a destruirse y se va a integrar al suelo finalmente. Ok. Bueno, dependiendo de la madera y la densidad y la velocidad de crecimiento, así es la cantidad de toneladas por metro cuadrado de toneladas por hectárea que fijan la madera de carbono por hectárea por año. Y aquí vemos una lista de diferentes especies de madera con sus razones de fijación de carbono. Costa Rica ha sido una bendición de que tenemos una enorme cantidad de variedades de especies forestales. Algunas conocidas, otras no tan conocidas, unas con grandes propiedades únicas y otras un poquito o mucho de mala calidad que no debemos usar. Por eso es importante conocer el recurso forestal que tenemos.
Así, por ejemplo, en el cuadro 1.1 del libro vienen algunas especies de madera que tienen buenas condiciones, pero que no se conocen o no se tiene gran cantidad en los bosques. Esto es importante saberlo porque a veces cuando uno llega al aserradero a comprar madera, pues le hacen un montón de ofertas o de posibilidades y si uno no las conoce, no sabe de cuál especie sería la más adecuada para lo que ando buscando. Y entonces, aquí en el libro, en el cuadro 1.1, pues tenemos una referencia de especies cuyo peso específico básico se referencia para todas ellas y algunos otros datos como las contracciones que tiene la madera. Porque la madera cuando se humecta, se expande y cuando se seca, se encoge. Eso ténganlo muy presente. Y esa es una de las principales causas que a veces tenemos para pensar que la madera no sirve, como decíamos al principio. Bueno, hay más de 200 árboles maderables en Costa Rica. Aquí vemos la disponibilidad de esos árboles según Valle Central, Pacífico Norte. Fíjense ustedes que estas son las diferentes áreas ecológicas de nuestro país. Quisiera contarles algo muy importante, que en maderas hay dos tipos de maderas. Hay maderas coníferas, como esta que vemos aquí, y este es el árbol, y se llaman coníferas porque las no tienen hojas, lo que tienen son como unas agujitas que son las que diferencian de las otras, que son las latifoliadas, como esta que tenemos aquí. La madera producida por coníferas es madera sumamente recta de grano con anillos de crecimiento muy definidos. En cambio, las latifoliadas, que son tropicales, como esta de la derecha, esta es teca y tiene el hilo de la madera un poco más desordenado. Bueno, estas de las variaciones de la humedad en el año. La humedad en el ambiente puede hacer que la madera oscile desde 5% de humedad hasta 20% de humedad. Si ustedes manejan las uniones de manera rígida, de forma que la madera no tiene posibilidades de expandirse y de contraerse, van a tener problemas y de mantenimiento y estructurales. Esos son los problemas que si no se manejan, después tenemos una mala reputación de las estructuras de madera. Y dada la importancia de este detalle, fíjense ustedes que existen unos aparatillos portátiles económicos, fáciles, que trabajan con una batería o dos baterías, como esta que tenemos aquí, y el cual tiene un mazo y dos agujas. Al ir incorporando estos pines dentro de la madera, podemos ir leyendo la humedad interna de esa pieza y darnos cuenta de si esa madera está seca o está recién puesta a secar, porque vamos a encontrar siempre que la humedad en la superficie está más baja que en la parte interna. Si es mucho el cambio, significa que esa madera ha sido puesta a secar hace poco. Otro asunto es importantísimo que cuando ustedes tengan duda, esto es muy importante, hagan la prueba de humedad. Esto es fundamental para garantizarse un buen resultado. Aquí tenemos cómo varía el contenido de humedad con el porcentaje de encogimiento o hinchamiento de una pieza de madera. Fíjense en que puede valer la tangencial, que es aquí en el sentido de los anillos, es mayor que la contracción entre la médula y la corteza. Siempre van a encontrar
que es menor la contracción radial que la contracción tangencial. Y aquí vemos madera seca del proyecto GOL combinada con acero y madera y todo el entrepiso de concreto. Entonces, esta es un primer proyecto que se realizó en Costa Rica en el año 2001 o 2000, sí, como 2005, creo, por ahí, en la cual se utilizó por primera vez madera laminada. Y llegando a una de las obras más, diría yo, más exquisitas que hemos hecho alguna vez, que es el sendero peatonal en el Parque Cahuita, que es un 2.7 kilómetros de una avenida de madera que cruza zonas de pantano y zonas de selva sobre un suelo prácticamente imposible de caminar. Aquí se utilizó madera tratada, muy alta calidad de madera tratada. Y bueno, pueden irlo a ver. Otro de los secretillos que se utilizaron ahí es, por ejemplo, la separación entre tablón y tablón amplia para que con las hojas y la lluvia hubiera un drenaje y un desfogue de todo el material vegetal que podía caer ahí encima de la pasarela y que no interfiriera ni formara capas de musgo que dificultaran el tránsito. Vean ustedes aquí una grieta, ¿verdad? Que esto es una grieta natural durante el proceso de secado. Al poner la madera aquí se secó y en las piezas que no estaban bajo la montaña, bajo el bosque, se sufrían más contracciones y por lo tanto mostraban más ese fenómeno de reventadura. Bueno, la madera puede utilizarse también como vigas estructurales y al mismo tiempo las columnas pueden fijarse a estas vigas y a su vez estas uniones hacerlas o semirrígidas para obtener ductilidad. Aquí vemos algunos detalles, como por ejemplo esta viga que le tienen que dar vuelta para que quede encajada y tener una unión estructural, aunque este tipo de unión no es muy recomendado, pero a veces hay que hacerlo por otras razones, porque aquí puede producirse una reventadura. Este es un detalle que si el cortante es alto, aquí podemos tener una reventadura. No se aconseja esta pega a no ser casos sumamente ya imposibles de obviar. Bueno, hicimos en el pasado puentes. Este es un puente de 16 metros 50 o algo así, de madera, para contrarrestar las deflexiones. Se le hizo una curvatura y además como un detalle arquitectónico. Fíjense ustedes cómo siempre cuando se trabaja con madera hay que pensar la forma de resolver para madera. Es un poco diferente para acero y concreto. Fíjense ustedes cómo los tablones estructurales son estos transversales. Debajo hay 4 vigas laminadas grandes y este puente está diseñado para el camión de bomberos que carga como, creo que son 40 toneladas de agua. Y entonces, de ahí es donde se obtuvo el criterio para diseño de este puente. Esta es otra obra muy interesante que ha ganado muchos premios, por dicha. Ha gustado mucho y también por su labor social, que es el famoso edificio Cifais, la Cueva de Luz, en la cual se hicieron 4 pisos
en el cual el primer piso está separado del suelo y son 4 pisos verdaderamente aéreos, ¿verdad? Aquí vemos el edificio CIFICE internamente. Para nosotros lo más interesante es este tipo de estructuración, que este edificio se diseñó pensando que el entrepiso, este es como el entrepiso sí va a ser de contrachapado. Y entonces, en cierta forma, este es el primer edificio CLT que hay en el país, porque en el CLT son placas de madera contralaminada. En este edificio se utilizó como losa de piso, plywood de 22 y 9, como de 31 milímetros de espesor. Con 31 milímetros de espesor se calculó cuál era la separación máxima que se le podía dar a ese plywood compuesto. Y llegamos que podías soportar, de acuerdo a la carga de diseño, de 250 kilos por metro cuadrado, más el peso propio, que es muy, muy pequeño, es despreciable. Bueno, despreciable no, pero es muy pequeño en comparación que si fuera una losa de concreto. Entonces, llegamos que esa placa de plywood podía separársele por rigiendo de flexiones 81 centímetros. Y entonces se pusieron las vigas a cada 81 centímetros. Y las columnas también quedaron a 81 centímetros, porque la idea era que por cada viga hubiera una columna. Y entonces de esa manera logramos bajar el costo de la obra a niveles increíbles. Aquí tenemos, por primera vez se cambió el paradigma de que todos las conexiones tienen que ser, perdón, no sé qué pasó. Bueno, aquí. Ok, que los arriostres, las vigas y las columnas no son colineales, sino que se desplazan ligeramente unos de otros para poder hacer las uniones. En madera no es como el acero, que podemos hacer que coincidan los ejes de todos los elementos que coinciden en un nudo y soldarlos. Y aquí no podemos hacer eso porque no hay campo. Y entonces vean aquí 3 tipos de uniones. Aquí tenemos cabacote, aquí tenemos tornillos conectados a la columna y aquí tenemos columna viga para resistir el momento de torsión por carga sísmica. Entonces cada par de tornillitos entre ellos se multiplican la capacidad que tienen de acortante y la contribución al momento total es la sumatoria de todos las parejas de tornillos. Este es la portada del libro de la 4ª edición, en el cual inauguramos por primera vez vigas laminadas atornilladas. Estas son vigas de madera que no tiene cola, están simplemente atornillados con un tornillo especial, no es cualquier tornillo, es un tornillo especial que tiene ductilidad y tiene una capacidad de hacerse el camino dentro de la madera de manera que quede tallado, de que no tiene ningún desplazamiento para que cargue. Entonces, tenemos desde el primer momento que aplicamos fuerza, inmediatamente comienza a resistir el cortante. Bueno, otro detalle importante, otro volado, es que si no les di cuento esto después, se queda sin que se diga. Esta estructura no tiene ninguna tuerca, ni ningún tornillo, ni ninguna conexión entre las columnas de concreto y las vigas. Fíjense que ellas pasan prácticamente libres por la ranura
Solamente hay una cuñita que es la que aprieta, pero la madera se puede desplazar fácilmente, porque al ser tan largas las vigas, que tienen 25 metros de longitud, ellas de verano a invierno van a provocar expansiones y bastante grandes. Puedes llegar a medir hasta 5 o 6 centímetros. Y entonces, si nosotros ponemos tornillos o pines en la columna para fijar la viga, vamos a provocar reventaduras y con ello vamos a provocar finalmente que comience a deteriorarse toda la estructura. Otro detallillo más que podemos apreciar aquí es que los clavadores, que son también vigas laminadas, están fijas, sujetas a la viga curva a través de unos taquitos. Vean que aquí hay como unos taquitos de 2x2 que le impiden a las piezas girar y las mantienen perpendiculares entre ellas. De esa manera no hay giro y no hay reducción de factor de flexión por inestabilidad lateral de las vigas. Este es un taller en el que se hicieron esos elementos que vieron anteriormente, un tallercito de carpintería que no tiene gran cantidad de equipo, únicamente lo básico, y ahí fueron hechas las piezas. Dado que son tan largas y no se podían trasladar en una sola pieza, se hizo una pega en campo en el punto donde el momento era mínimo, y entonces se diseñaron unas platinas. Fíjense que las platinas no están conectadas entre sí, solamente son dos piezas longitudinales que tienen como 40 centímetros en cada lado, con sus tornillos de fijación para poder hacer la pega en campo. Otra cosa que también importante. Fíjense que toda la estructura se colocó con operarios, ¿verdad? Cada viga de estas se subió entre 4 operarios y con 2 cuerpos de andamios sencillos, normales, y de esa manera se instalaron las estructuras, todas las vigas principales y los clavadores. Bueno, otro ejemplo importante de cómo se puede usar la madera como material de construcción y no de la forma menos increíble. O sea, como ya hemos visto 3 casos, este es un cuarto caso de una casa en un condominio en la cual se hizo toda de madera y se forró con placas de tipo Duroc, ¿verdad? Eso por varias razones. Primero, por incendio, y segundo, porque por impermeabilidad y mantenimiento. Sin embargo, aquí vemos un tratamiento que se le hizo a los baños. Aquí está la zona de baños de servicios sanitarios, de manera que siempre hay una permeabilidad de aire y de luz. Esta es la casa vista por dentro, en la cual se aprecian varios puntos importantes. En primer lugar, fíjense que las vigas estructurales de marco son dobles y las vigas de entrepiso son sencillas. Entonces, tenemos vigas dobles en los marcos estructurales y vigas sencillas corridas, distribuidas uniformemente para soporte de la losa de piso. De nuevo, aquí vemos los tacos que yo le llamo tacos K, porque se inventaron por primera vez en Capaclajuy, que fue un proyecto que se hizo en Grano de Oro y que nos trabaja muy bien y le da mucha estructuración a los entrepisos. Aquí vemos otra vista de la casa, aquí cuando está en construcción, los entrepisos. Fíjense muy importante que las columnas, al ser dobles, me permite hacer uniones de los elementos, de manera que yo utilizo solo madera de 4 y de 3 varas y hasta de 2 varas.
porque de esta manera aquí yo puedo hacer empates y seguir con elementos de la longitud que necesite. Siempre se pueden calcular y diseñar para que resistan. Aquí vemos el entrepiso y el mezanín, la parte alta de la casa. No solamente casas así tan hermosas, tan gigantes, sino que también se han construido casas de madera para zonas indígenas. Esta es una casa en Talamanca, inclusive aquí vemos la geolocalización de esta casa y vemos que esta casa se llevó prácticamente a caballo y al hombro porque está en un lugar muy retirado y las fundaciones son unas fundaciones tipo pirámide que se trabajan con micropilotes de manera que se pueden llevar a cualquier sitio de la montaña. Bueno, la madera es un elemento que se debe estructurar absolutamente diferente al purlin, al tubo estructural metálico y al concreto. Ya el concreto armado es un lenguaje y el metal es otro. Ya vimos cómo las uniones se deben transformar. Aquí vemos un edificio que está estructurado similarmente siguiendo la lógica que tiene el CIFAIS, de manera que no hay que los puntos de los nodos no coinciden con los ejes de los elementos que concurren en cada punto. También se pueden utilizar este tipo de bracones que se pueden hacer un poco arquitectónicos en caso de que los momentos sísmicos sean tan altos que no los podemos resistir con aquel sistema que vimos de tornillitos en círculo. Otra forma es utilizando estos bracones o arriostres esquineros, de manera que el momento en el apoyo, el momento negativo, se baje notablemente. El bambú, esto es una estructura de bambú verdaderamente gigantesca, tiene 25 metros 50 de diámetro y una altura de 12 metros 75 y está hecha 100% en bambú. Es un material que en los próximos, digamos, decenios ya veremos que será de gran utilidad a nivel mundial, ya lo es, pero en Costa Rica apenas comienza a tomar conciencia de este material y lo traigo a colación porque el bambú en este momento está como la madera en 1975, que no se consideraba material estructural. En este momento, el bambú está haciendo su aparición y ya hay bastante profesional que está interesado en utilizar bambú. Y ya hay obras tan grandes como esta, no sé, pero sí, esta es una obra sumamente impresionante en bambú. Simplemente para mencionar un poquito sobre el bambú está cubierto en el libro también, es parte de los temas que se tratan nuevos en esta cuarta edición, en la cual se explica toda la mecánica del bambú, la estructuración del bambú, cómo se debe cortar, qué cuidados hay que tener, mitos que hay del bambú, algunos de los cuales yo alguna vez también fui distribuidor de fake news del bambú, pero por ignorancia, ¿verdad? Por ejemplo, yo decía que el bambú no servía porque se lo comía el comején, igual que como con la madera. Y cuando ya supe de técnicos y especialistas y verdaderamente fui testigo del error en que me encontraba. No era error, era que estaba viendo producto mal preparado. Por ejemplo,
No todos los bambúes sirven para construcción, solamente tenemos dos especies, que son el Guadua angustifolia y el Dendrocalamus asper. Esos son los bambús que tenemos para construcción y no podemos empezar a construir con el Bambusa vulgaris, que es ese amarillo que se usa en los turnos, o el bambú verde chiquitito, delgadito, que se llama el Philostachys aureus, que es un bambú más bien para hacer muebles, pero el bambú para estructural es o el Dendrocalamus o el Bambusa, el Guadua. Sí, y otro factor importantísimo es que la edad. A veces uno cree que un bambú más grande o muy gordo es mejor que uno más delgado. Y resulta que la edad del bambú es el que nos dictamina el éxito o el fracaso de un material. Así que un bambú que tenga 6 años o menos de edad no se debe aprovechar jamás porque vamos hacia una catástrofe que se refleja en reventaduras, material que se va a rajar una vez instalado o con ataque de comején. Si el bambú está maduro, jamás va a ocurrir ni ataque de comején y las reventaduras, si se maneja bien la separación de los tornillos, las cargas y la ejecución correcta de las uniones utilizando mezcla de concreto dentro de los tubitos que están siendo utilizados como conectores, entonces no vamos a tener problema. Aquí tenemos un bambusal. El bambú es un elemento que tiene su altura y su diámetro. A diferencia de la madera, que podemos hacer cortes y podemos ordenar secciones un poco, no cualquiera, pero un poco a gusto. En este caso, el bambú no es así. Hay que sujetarse a trabajar y a ingeniárselas la manera de utilizarlo en la forma natural que él viene. Finalmente, y la parte más súper del libro, es este cuadro que vemos aquí, que es el cuadro, no me acuerdo cuál es, el 17, 17.1, sí, que es donde están las propiedades para diseño, los esfuerzos permisibles. Vean que estos son esfuerzos permisibles para bambú, así como para madera. Ya tenemos los esfuerzos permisibles para bambú gracias a los trabajos que hicieran los ingenieros Jaime Sotela y Guillermo González hace muchos años, que derivaron propiedades físicas y mecánicas para la especie guadua. En realidad solo tenemos para guadua, pero me imagino que más adelante tendremos para el Dendrocalamus. De todas maneras, la resistencia del Dendrocalamus, estoy casi seguro que es igual o mayor que la del guadua. Así que si usáramos estos valores para Dendrocalamus, estaríamos dentro de la zona segura. Bueno, ya para finalizar, para dejar un espacio para preguntas y respuestas, quiero mostrarles una experiencia que tuve este año gracias a un proyecto con la Universidad Técnica de Medellín y el proyecto de cooperación alemana que se pretende, increíble, utilizar madera para un edificio de un centro comunal igual al CIFAIS replicado en Medellín, en una zona de favela, que es esto que estamos viendo aquí, y esto es apenas donde empieza, ¿verdad? Entonces, se va a hacer un edificio ahí de 4 pisos en madera. Aquí tenemos el grupo,
que está promoviéndolo, algunos alemanes, profesora de la Universidad de Medellín, Pilar Duque, el arquitecto Mikey Smith y todo un grupo de estudiantes de arquitectura que fueron a trabajar e hicimos, aquí estoy yo, que hicimos una viga para que ellos vieran que se podían hacer vigas laminadas sin nada, sin ninguna infraestructura. Es algo increíble lo que logramos hacer en un día, muchachos. Vean aquí donde van los estudiantes, cada uno con dos tablones, que era la capacidad que podían aguantar, y a una distancia como de unos 2 o 3 kilómetros de donde se iba de la favela. Aquí iban en fila por una parte de la ciudad de Medellín. Eran como unos 25 estudiantes, cada uno con 2 piezas. Las llevamos al sitio donde están las oficinas o la base del proyecto. Que aquí vemos donde se estaban haciendo las primeras vigas laminadas, atornilladas. Y a las 9 de la noche, empezamos como a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche la terminamos. Y dijeron, no, hay que probarla, esta viga. Y vieran ustedes qué susto pasé yo en ese momento, porque imagínense lo que es hacer una viga laminada con una gente que en su vida ha hecho una viga. Todos querían participar en el proyecto, o sea, había muy buena disposición, pero ustedes no saben la clase de mano de obra tan delicada y tan inexperta que tenía. Y bueno, gracias a ellos, a las 9 de la noche probamos la viga y fue un éxito, ¿verdad? Porque le sacamos de flexión con todos subidos en la viga y aquí está el resultado. Bueno, esa es lo que yo tenía para compartir con ustedes y abrir en este momento un periodo de si hubiera preguntas y alguna duda que tuvieran. Le damos las gracias al ingeniero Juan Tuc por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas. Y ya tenemos una por acá, es anónima. Dice, respecto al edificio de 4 pisos, ¿cuál es la mayor altura que se puede construir con madera? ¿Se cumple con el uso de ascensores? ¿De qué material, si los tiene? ¿Las uniones viga-columna tienen libertad para las expansiones o son rígidas? Bueno, es una pregunta como de media hora. La primera parte es que si se pueden hacer edificios de más pisos. En este momento, yo diría que de 5 a 6 pisos es el límite práctico, principalmente por el asunto de los ascensores. Los edificios que se están haciendo de madera en este momento y que son como de 22 pisos, ¿verdad? Hay edificios en Toronto, hay uno en construcción o ya debe estar terminado, de muchos pisos. En realidad son un poquillo, digamos, y no son muy honestos, porque no es que el edificio tenga esa altura, es que el edificio internamente tiene unos ductos para ascensores de concreto o estructurados en acero que le proveen la estabilidad lateral de todo el conjunto, de todo el edificio. Eso tomando en cuenta el viento y los sismos. Entonces, en cierta forma, toda la madera se utiliza para la carga gravitacional del edificio. Y segundo, que al ser madera, el peso de una estructura es como 5 veces menor que si fuera en concreto. Entonces, en realidad tenemos que los edificios, así como podríamos hacer en Costa Rica, que sería con madera cerrada, laminada, con placas de plywood o con placas o con cerramientos de tabla
podríamos estar hablando de 5 pisos máximo en este momento. Y con respecto a la rigidez de las uniones, sí, se pueden hacer con la rigidez que se necesiten. Y hay dos niveles. El nivel de atornillado, nada más, tornillo, madera, madera, columna, madera, que es la otra viga, y madera. Se pueden tener 4 elementos que confluyen en un nudo, dos de vigas y 2 de columnas, y utilizar tacos en la parte inferior para tomar el cortante y distribuirlo con más tornillos a lo largo de la columna. Y el momento de la articulación, tomarlo con los tornillos de manera que su capacidad máxima sería lo que nos estaría dando el peralte de las vigas. Yo no sé si con eso contesto su pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra que pregunta, ¿cuál es el tratamiento correcto de la madera para construcción? ¿Cuál es el procedimiento? ¿El procedimiento está regido por normativa? Sí, por supuesto, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Francia, en todos los lugares que tienen industria potente de la madera, está muy bien normalizado todo, absolutamente cada paso. Tenemos, por ejemplo, para tratamiento de madera que se utiliza con coníferas, es que ahí es donde viene coníferas y latifoliadas. Las coníferas son sumamente absorbentes. Por ejemplo, el pino radiata chileno es súper fácil de preservar. El Southern Yellow Pine, que es el pino amarillo del sur, es más difícil que el pino chileno. Sin embargo, es fácil relativamente, o sea, el más fácil es el pino radiata. Luego siguen otros y luego tenemos el pino amarillo del sur, que son las maderas que nos llegan a Costa Rica. Si nosotros estamos trabajando un proyecto importante, grande, en el cual tenemos mucha responsabilidad, yo les recomiendo trabajar con madera clasificada e importada, que ya está en el país, o sea, ni siquiera hay que ir a buscarla, aquí ya en Costa Rica se consigue. El pino radiata tratado en vacío presión, ese es el mejor procedimiento. Y la calidad de tratamiento se mide en dos factores. El factor de penetración, que es lo que el líquido penetra dentro del volumen de madera que está en albura completamente impregnada, o si es duramen, 2 centímetros. Si es el otro factor que define la calidad de preservación es la retención. Es como decir cuántos kilos de preservante efectivo anhidro, o sea, seco, está metido dentro de la madera. Y eso tiene que andar en 2 kilos por metro cúbico como mínimo. Ahora, a nivel nacional, para las maderas costarricenses que no se pueden tratar por vacío presión porque no aceptan absolutamente, no se les puede introducir el líquido. Entonces hay una fórmula que es utilizar boro, que es un preservante muy efectivo contra termitas, que es principalmente lo que tenemos que proteger la madera en nuestro país. Termitas que son el comején y la termita esa que hace como caminitos en las zonas costeras. Y esas termitas se pueden repeler fácilmente con boro. Entonces, el tratamiento con boro por inmersión es la solución. Tenemos otra consulta de don Gonzalo Muñoz. En otros países hay accesorios metálicos para facilitar las uniones entre las piezas de paredes, cerchas, etc. ¿Se pueden conseguir aquí en Costa Rica? Don Gonzalo, hasta el día de hoy yo no he comprado un solo herraje
extranjero. Todos los hago aquí porque salen más baratos y realmente encontrar exactamente lo que uno ocupa, nadie se lo tiene en el momento que lo ocupa. Por ejemplo, el split ring es un conector que se utilizaba antes para hacer uniones en puentes o en edificios muy cargados, que eran unos anillos metálicos o son unos anillos metálicos de hierro colado. Los fabricamos aquí con la ingeniera Nora Brenes hace muchos años para un edificio que estaba haciendo ella en madera y funcionaron maravillosamente. Coger tubería de hierro galvanizado de 4 pulgadas y de 6 y cortar tajaditas de 2 pulgadas y eso los usamos como conectores para poner la unión entre dos piezas. Y cuando he ocupado herrajes importantes, los hago aquí y los mando a galvanizar ahí por, por, ¿cómo se llama? Ahí por San Sebastián. Hay una galvanizadora muy buena. La siguiente consulta es anónima. En cuanto a costo y resistencia al fuego, ¿cómo se compara la madera al acero y al concreto, especialmente dentro del GAM? Sí, esa es una pregunta muy buena. En este momento se están desarrollando productos para ignifugar madera excelentes, como por ejemplo pinturas intumescentes, que son pinturas que cuando le pega el fuego a la madera, inmediatamente extinguen y se expanden, exactamente igual que si fuera una palomita de maíz. Se expanden y provocan alrededor de la pieza de madera una costra una costra suave y porosa, de manera que limita la entrada de oxígeno y entonces interrumpe el proceso de, de, de combustión de la madera. Ahora bien, digamos desde el punto de vista, la madera tiene una velocidad de avance de charring, o sea, de carbonización de 2 centímetros por hora. Ese es más o menos el avance. En un incendio se pretende que se puedan extraer todas las personas y que quede en seguridad para los bomberos. Si uno a la hora, digamos que uno diseña una viga y si esa viga le da, digamos, de 10 centímetros por 20 centímetros, si usted la hace de 20 por 40, aunque está sobre dimensionando la pieza, esa pulgada que le estamos metiendo de sobre diseño es como si fuera el seguro de incendios de la estructura. Si usted le pone esa pulgada extra en un incendio de 30, de 40 minutos, que en realidad ya más de eso es muy difícil, ¿verdad? Solo que no hubieran bomberos ni cerca. Entonces, lo que se haría sería remover la costra de carbón y volver a arreglar y volver a poner. Y volvería a continuar la vida del edificio, pero ya no soportaría otro incendio más. Una forma es esa, de dar el sobre grueso para proveer la resistencia a un incendio. Pero en realidad los incendios no son por madera, es por instalaciones mal hechas, por estas, que se incendien las instalaciones de gas o porque había combustible almacenado en la obra. Es decir, la madera no jamás de la vida se va a incendiar en forma espontánea. Bueno, yo creo que tenemos 2 minutos nada más, Carol. Sí, quedan solo 2 consultas. La Una por primera, minuto. la primera dice, es anónima, dice, dependiendo de la provincia, ¿se debe utilizar un tipo de madera diferente? Bueno, no, en realidad, en este momento,
la mejor madera que tenemos para construir sin solamente impregnando con boro sería las semiduras, como por ejemplo caobilla o por ejemplo pilón, la teca, pero el problema de teca es que está sobrevalorada por cuestiones de mercado internacional, pero es una de las mejores maderas. Y bueno, la melina para aplicaciones un poquito menos estructurales. Todo eso sí, tratado con boro. Y no hay, en realidad en Costa Rica no existe por zonas. Ah, bueno, sí, en Guanacaste hay una que se llama Zainillo, que la he visto en el Hotel Punta Islita. Se tienen unas columnas de Zainillo que están increíblemente bien y todo lo demás estaba lleno de comején. Esa madera me convenció, ¿no? Es nueva, yo no la conocía y la vi aplicada, usada en esa construcción rústica, porque es una madera cuya sección es irregular, como muy llena de gambas. Ya. Y la última consulta, también anónima, dice, la vida útil del edificio de 4 pisos, ¿de cuántos años se estima? ¿Qué mantenimiento es obligatorio para lograrla? ¿Y en cuánto se estima el costo final por metro cuadrado? Bueno, voy a empezar por detrás. El costo por metro cuadrado de una obra bien diseñada, con madera preservada, debe andar en unos 250,000 a 300,000 colones por metro cuadrado. Eso es un dato muy relativo a la estructura. En cuanto a la edad, no tiene, o sea, no tiene fecha, es decir, es absolutamente imposible de definir. El mantenimiento es de estarle removiendo, si se mojó por efectos de una gotera, estar al cuidado de que no se inunden, que los tornillos, si se usan, que si se usa una marca que no es resistente a la corrosión, ver que los tornillos no estén sufriendo corrosión, y si acaso se notara una mancha en el material metálico de corrosión, correr a ver por qué se está corroyendo y si fuera necesario habría que cambiarlo. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar por finalizada la conferencia. Darle las gracias al ingeniero Juan Tuc por la excelente conferencia y por su tiempo y compartir sus conocimientos con nosotros. Y a todas las personas que se conectaron, también darle las gracias por preferirnos. Recordarles que les acaba de pasar la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y les agradezco colocar en el chat si tuvieran en mente algún otro tema que quieran que nosotros desarrollemos en estas charlas virtuales. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, perdón, la ingeniera Daniela Barrantes nos va a dar unas palabras en nombre de la Comisión de Profesional Joven. Disculpe, Daniela, adelante. No se preocupe, buenas noches a todos. Parte de la Comisión Profesional Joven, queremos agradecer a todos los que participaron, que se conectaron hoy y lo que es la presencia de todos, ¿verdad? Demuestra compromiso con el aprendizaje continuo. Asimismo, queremos agradecer al ingeniero Juan Tuc, quien compartió su conocimiento y su experiencia en esta charla. Entonces, esperamos poder seguir compartiendo con ustedes conocimientos y experiencias en futuras oportunidades. Eso sería. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Bueno, Daniela, y gracias, don Juan. muchas gracias y si ya saben, si tienen interés, el libro se encuentra ya ahí en publicación de la plataforma del colegio. Perfecto, don Juan, muchísimas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches.